Bien. Muchísimo gusto. Ahora vamos a empezar con el keynote. Yo voy a dar una breve presentación. Yo tengo el honor y el gusto y el placer de presentar a Daneji Estupiñán. Ella es una activista e intelectual del proceso de comunidades negras en Buenaventura, Palenque del Congal. Ella tiene más de 13 años de experiencia trabajando con el movimiento. Y solo un momentico quiero como describir el trabajo de PCN. PCN es el proceso de comunidades negras. Nació en los principios de los años 90, después de muchas movilizaciones de pueblos negros a lo largo del Pacífico colombiano. Y a lo largo de las últimas décadas, ellos han sido una inspiración para muchos académicos, pero también movimientos sociales alrededor del hemisferio y también el mundo. El trabajo de Daneji específicamente ha informado a personas y profesores como el doctor Arturo Escobar y otras personas. Yo personalmente conocí a Daneji hace unos 5 años en Washington, cuando yo trabajé en una ONG de derechos humanos. Y desde ese momento hemos trabajado bastante juntos y bueno, con eso quisiera dar la bienvenida y agradecerla por la vida. Gracias, Antonio, por su presentación. Bueno, quiero decirles primero que estoy muy complacida de estar acá compartiendo con ustedes, ¿cierto? Las problemáticas, digamos, que nos aquejan en nuestro país, en mi lugar específicamente, y saber que este compartir también hace parte, digamos, de esos procesos que lideramos los que estamos convencidos que nos merecemos un mundo mejor. He estado en distintos espacios desde que empezó, digamos, este encuentro, y he visto que las situaciones que vivimos en Buenaventura pareciera que fuera una réplica en otros lugares del mundo, ¿no? Y lo que hacemos también desde procesos académicos, los procesos de activismo, parecieran también que fueran una lucha común, una lucha contrahegemónica, que estamos en un pulso, digamos, que no hemos perdido y que estamos convencidos de que podemos superar. De lo contrario, no estaríamos aquí haciendo estos análisis y tratando también de hacer nuestros aportes desde los distintos lugares en que nos movemos. Entonces, les doy un saludo de vida, alegría, esperanza y libertad desde mi organización y desde mi lugar, y vamos a hablar un poco de las formas de resistencia, ¿cierto?, que desde los procesos sociales hemos adelantado en Buenaventura para poder contrarrestar esta situación que nos ha tocado vivir en el marco de una economía de enclave portuario, ¿cierto?, que es la gran problemática que tenemos hoy en mi lugar, ¿ya? Entonces, yo inicialmente voy a hablar del contexto, luego vamos a tocar un poco los impactos que ese contexto nos ha generado y finalmente las formas de resistencia que nosotros hemos implementado. Bueno, esta es Buenaventura, es una ciudad que tiene 400.000 habitantes, se divide en su zona isla y continente. La parte más pequeña que ven es la isla y la parte más grande que hay es continente, pero es un continente que está rodeado solo por un poquito de agua. Ya son como si fueran 2 islas y tiene solo una parte continental muy pequeña, ¿ya? En este lugar, Buenaventura, es estratégico para la economía mundial porque desde Buenaventura, ¿cierto?, se pueden comunicar con menor tiempo a más de 500 puertos en el mundo, ¿ya? Por eso es un andén estratégico para la economía global, ¿ya? Y decimos para la economía global porque no es solo para Buenaventura, ¿ya? También en toda esa conexión económica, esa geopolítica de la economía, es un lugar estratégico, no es cualquier lugar. En ese marco, entonces, además de tener esta posición estratégica, Buenaventura hace parte del Pacífico colombiano, y en el Pacífico colombiano se encuentran uno de los 5 pulmones del mundo. Es una zona muy rica en biodiversidad, tiene todavía muchos bosques que son bosques primarios, cuenta con diversas fuentes hídricas. Les pongo un ejemplo: el lugar donde yo vivo tiene 11
11 cuencas hidrográficas, ¿cierto? Eso uno diría, bueno, en el mundo son pocos los lugares que podrían tener estos privilegios. Entonces, como para que ustedes se hagan una imagen de ese lugar, además de su posición estratégica, también posee unas riquezas naturales codiciadas en el marco pues, de las miradas capitalistas. En este momento, Buenaventura, el puerto de Buenaventura, está siendo uno de los puertos donde se pretende, ¿cierto?, desarrollar esa economía portuaria de enclave, y hemos identificado, los he traído ahí, algunos de los megaproyectos, son 9 megaproyectos que hasta el momento, hasta el corte del 2014, habíamos identificado que se van a hacer efectivos en Buenaventura, y otros que ya están adelantándose, porque se visiona Buenaventura como una ciudad con puertos, dicen ellos. El tema es que ahora vamos a ver cómo la ciudad no fluye mucho, pero el puerto sí. En ese marco están estos megaproyectos que vemos aquí, todos de ampliación portuaria. Hasta este momento posee un solo puerto, 2 puertos, que es la regional, es la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, y el puerto Tezehuén, que tiene recursos de puertos de Barcelona, y pretende entonces en toda la parte de isla que les mostraba al inicio en el mapa, que esa zona pueda ser toda una zona portuaria, pero el puerto además puede expandirse. Entonces allí van naciendo las preguntas, bueno, ¿y la gente dónde viviría, cierto? ¿O cómo viviría? Entonces, en ese marco, la proyección que tiene el capital, los empresarios para esta ciudad es más o menos esta panorámica, ¿cierto?, pensada desde esa estrategia de enclave, y ya la han estado proyectando a 50 años de esa manera. Pero entonces, parte de las piedras en el camino, diríamos, que tendría ese proceso de consolidar a Buenaventura como una plataforma económica portuaria de enclave, ¿cierto?, es que Buenaventura es un territorio particular, porque en Buenaventura, ¿cierto?, existen grupos étnicos, por lo tanto es un territorio étnico. Y cuando uno dice existen grupos étnicos, pues reconocido bajo el convenio 169 de la OIT, están tanto las comunidades, ellos hablan de pueblos, ¿cierto? Y en los pueblos están las comunidades indígenas, las comunidades negras, los gitanos u otras comunidades nativas, ¿cierto?, que puedan acogerse a las determinaciones de ese convenio. En ese marco, consolidar la plataforma económica portuaria para Buenaventura, digamos que no es tan fácil para el Estado, porque tendría que someter estos megaproyectos, estos 9 megaproyectos que están ahí, todos los que vendrían, a un proceso de consulta previa, ¿cierto? Y la consulta previa desde el convenio 169 de la OIT es un derecho fundamental de los pueblos, es el derecho a participar, ¿cierto?, a decidir cómo queremos que sea ese desarrollo, y ese desarrollo, ¿cierto?, cómo lo planificamos, que en un marco de que no ponga en riesgo la pervivencia de las comunidades étnicas y su integridad cultural, ¿cierto? Y esa pervivencia es poder asegurar de que en estos territorios deben seguir viviendo personas indígenas y personas afrodescendientes, no solo porque sea un capricho nuestro, es porque inicialmente hay convenios internacionales, ¿cierto?, que son leyes para los estados, también se convierten en leyes para los estados, que dice que debe ser respetado este derecho. Pero además la misma Constitución colombiana, una constitución de las más avanzadas del mundo, ¿cierto?, plantea que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. En ese marco, Colombia reconoce legalmente que hay otras formas, ¿cierto?, de vida dentro de ese territorio, pero que además también hay unas diferencias que no pueden ser contrarrestadas, que al contrario deben ser potenciadas en el marco de la construcción de un país pluriétnico y multicultural más allá de la ley, ¿cierto? Más allá del papel, se hacen efectivas en el marco de reconocimiento efectivo de ese derecho. Entonces, cuando las comunidades
ponemos esta postura y decimos que además de ese reconocimiento internacional a través del convenio 169, además de que la Constitución plantea que Colombia es un país pluriétnico y cultural, pero que además, ¿cierto?, logramos ganar en el 90, ¿cierto?, un reconocimiento legal para las comunidades negras en Colombia, como es la Ley 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras, que nos reconoce parte de esos derechos ancestrales, ¿cierto?, que hemos tenido desde que fuimos traídos aquí en los procesos de diáspora transatlántica. Vemos entonces que fuera de esta situación, la Corte Constitucional en Colombia, dado la situación tan grave del conflicto armado que ha afectado de manera desproporcional a las comunidades étnicas en Colombia, plantea que además de todas esas situaciones legales que tenemos a favor, nosotros somos sujetos de especial protección, ¿cierto? Porque en un contexto como el contexto colombiano, estamos en desventajas históricas y en una desventaja, digamos, podemos decir, continua frente a la situación de cómo nos afecta el conflicto armado a nosotros y cómo nos ha afectado, ¿ya? En ese marco, solo para poner un ejemplo de por qué la Corte Constitucional refuerza el derecho, que así se llama cuando sacan estas sentencias a favores y autos, refuerza el derecho a la comunidad negra, lo hace precisamente porque en un país donde hay 5 millones de víctimas de la violencia y el conflicto armado, en ese marco la población afrodescendiente tiene el 15%, ¿cierto?, de vulnerabilidad, o sea, son 15% de víctimas que pertenecen a nuestro grupo étnico. Entonces, en ese marco ellos hacen ese panorama y dicen, deben ser sujetos de especial protección, no pueden estar en el marco de ellos y refuerza el derecho a través de sentencias. Pero entonces, en el marco de reforzar ese derecho, lo que vemos es que el Estado, quien es el garante de derecho, ¿cierto?, quien oficialmente ha firmado los convenios, los adapta, los vuelve ley, luego le toca asumir de que nosotros somos una población diversa, ¿cierto? Y le toca reconocer una ley para nosotros. En la práctica el derecho lo diluye, ¿cierto? Lo diluye y no permite entonces que nosotros podamos gozar efectivamente de estos derechos. En ese marco, su plataforma económica son los megaproyectos portuarios, es una apuesta que tienen y son unos megaproyectos que pretenden incluir, que pretenden desarrollar de espaldas a las garantías de estos derechos colectivos de los cuales somos sujetos nosotros como grupo étnico, ¿no? Entre esos derechos colectivos pues está el derecho fundamental al territorio, ¿cierto? Una comunidad, las comunidades étnicas no podemos vivir, no podemos ser si no tenemos territorio. Nosotros en ese territorio recreamos lo que somos, ¿cierto? Recreamos la vida, nuestra cultura y el territorio nos da identidad, ¿ya? Nosotros realmente al territorio no le damos mucho, más bien es el que nos da a nosotros. O sea, yo pesco porque vivo a la orilla del río, ¿cierto? Yo cultivo porque vivo en la zona de montaña o no sé qué, o sea, toda mi actividad productiva depende de lo que ese territorio me mande y me diga. Entonces, por lo tanto, para nosotros el derecho al territorio es un derecho fundamental y es el derecho al espacio para nosotros poder ser comunidad negra y seguir siendo lo que hemos sido. También hablamos del derecho a la identidad, que es ese derecho a seguir siendo lo que somos, ¿cierto? A esas prácticas ancestrales y milenarias que nos han distinguido del resto de la comunidad, tenemos derecho a seguirlas ejerciendo sin que eso se convierta en un estigma para nosotros. Pero además también la parte fenotípica, ¿cierto? El tema de tener la nariz, nosotros le llamamos ñata, ¿cierto? Ñata es tenerla grande, el tema del fenotipo. Eso para nosotros no es motivo digamos, de insatisfacción. Al contrario, hace parte de la identidad cultural y hace parte de las riquezas con las que países como Colombia debería chicanear, dice uno allá. Chicanear es, ¿sí?, sentirse orgulloso de que tiene un país diverso, no un país homogéneo, ¿ya? Y en este marco de esa diversidad, pues también está la riqueza, porque las culturas aportan también sus diferentes formas de
de ver y de vivir y su cosmovisión. En ese marco, entonces, nosotros hemos identificado, ya con el panorama que les he hecho, de las ideas que hay para desarrollar a Buenaventura, que la guerra que se libra en Buenaventura en este momento, los que estuvieron en la conferencia ahora un poco, en la exposición de Anthony, él contaba cuál es el contexto. Entonces, de manera muy breve les cuento, es una situación muy compleja. Yo ponía un ejemplo, un territorio de 500.000 habitantes, donde cada año hayan 100 muertes violentas. Eso deja mucho que decir, 100.000 muertes violentas con sus registros, ¿no? Porque son registros oficiales que uno sabe que siempre limpian, le hacen asepsia, pero además están también las desapariciones forzadas que no se cuentan en ese registro. Entonces, lo que uno dice, una guerra tan intensa, donde los repertorios de violencia son inimaginables, ¿sí? Pasa de todo, desde el cobro de vacunas, que le llamamos nosotros allá, que son impuestos ilegales, que los grupos armados paramilitares, que hoy llaman bandas criminales, por quitarle el sentido político que ha tenido los paramilitares, cobran, ¿cierto?, a las vendedoras tradicionales. Son vendedoras, les explico, por ejemplo, bueno, yo traje aquí cocada para Anthony o chontaduro, que es una fruta típica, y la cogen de un árbol, y allá la venden en la calle, y un chontaduro puede costar 500 pesos. El actor armado, al final de la tarde, va donde esa señora que le pague un impuesto por haber vendido, ¿cierto?, ese producto, que puede ser que en el transcurso de la tarde la señora se haya hecho 20.000 pesos. De esos 20.000 pesos le toca dar 3.000 pesos, ¿sí?, diario. Y así se mantienen los grupos armados. En el marco de esos repertorios de violencia, por ejemplo, están estas extorsiones. Se presentan los actos de tortura como homicidios ejemplarizantes que no se ejercen de manera oculta, se hacen en muchos barrios, en plaza pública, ¿cierto? Nos ha tocado vivir la experiencia de ver desmembrar personas, niños, los niños les ha tocado mirar eso, verlo dentro de las calles, porque los actores armados convocan a que vayan a ver cómo lo hacen, como parte de esa estrategia de ejercer el miedo y el pánico colectivo para poder dominar luego el territorio, ¿sí? O sea, yo aquí podría pasarme toda la tarde describiéndoles a ustedes el repertorio de violencia que hay, que realmente es intenso e inimaginable, ¿sí? Uno diría, o sea, eso no pasa en cualquier parte del mundo, pero sí pasa, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hemos identificado en ese marco, que el propósito de esa guerra, ¿cierto?, es desemnizarnos, llamamos nosotros, es lograr que nosotros dejemos de ser lo que somos, y lo que nosotros somos es comunidad con unos valores asociados, unas prácticas y valores asociados que nos permiten ser distintos a, y que en ese marco de ser distintos a, ¿cierto?, nosotros tenemos una concepción también del mundo distinta, de la economía distinta, ¿cierto? Es una economía diferencial que en el sistema capitalista no cabe, ¿cierto? Y no cabe que nosotros podamos tener tantas fuentes hídricas, tantos bosques, y que eso no sea para el comercio, que eso sea para la vida. O sea, eso no tiene lógica desde la postura capitalista, ¿cierto? Porque todo se vende, todo se compra. Para nosotros es para la vida, porque en el marco de esa economía diferencial nosotros no acumulamos, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es gozar y al mismo tiempo dar. Entonces, en ese marco, esa estrategia de la guerra, porque uno diría, ¿por qué tendría que ser tan fuerte? O sea, usted podría llegar y asesinar a la persona y listo, ¿cierto? La mató, un tiro de gracia y ya. Pero entonces, ¿por qué tiene que ejercer el acto de tortura tan cruel? ¿Por qué tiene que dar ejemplo a través de esa muerte, ¿cierto?, para generar el miedo y el terror? Pues porque el propósito de la guerra no es simplemente matar. A los que matan no es porque sean parte de un grupo u otro, ¿cierto? Matan ciudadanos del común porque lo que se necesita eliminar, lo que se necesita erradicar, ¿cierto?, es lo que nos cohesiona. Lo que nos cohesiona a nosotros es nuestra cultura, ¿cierto? Entonces, uno ve que en ese marco se ha fragmentado, por ejemplo, la confianza. Hay unos lazos de familiaridad muy fuertes, más allá de la consanguinidad está la familiaridad
afinidad, ¿cierto? Nosotros nos sentimos familia. Yo estoy acá hoy con ustedes y mi hija quedó con una amiga, ¿cierto? Y esa amiga, ella le dice tía, y ella es su sobrina y me la cuida como si yo estuviera y me vengo confiada de que mi hija está en buenas manos. Lo que se pretende entonces romper son esas redes que ha permitido que seamos comunidad. Entonces, por eso se genera públicamente estos actos de tortura, pero además también se van introduciendo antivalores, esos valores de la colectividad, ¿cierto? De que yo dependo del otro, se pretende romper y se pretende imponer la individualidad como parte de esos propósitos que permite romper esa comunidad que somos. Hemos identificado eso, sabemos que el propósito de la guerra es eso, y por eso las prácticas, digamos, de resistencia, que ahora les voy a comentar, van en función de reconstruir precisamente lo que ellos han pretendido dañar, ¿cierto? En ese marco, entonces, decía que había unos daños a la integridad cultural, y a la integridad cultural es a lo que nos hace distintos a lo que somos, ¿cierto? Y se ejerce de diferentes maneras, pero también hay unas respuestas institucionales. Yo creo que tal vez pues, ustedes que son estudiantes del mundo, que tienen esa visión tan bonita y tan amplia de los continentes, han podido darse cuenta que Colombia está en este marco, en un proceso de paz, ¿cierto? Y en ese proceso de paz que tuvo una primera etapa con grupos paramilitares, surgió una ley que fue de justicia y paz, y luego pasamos a otro escenario que supuestamente ya se había superado en 7 años en el marco de la justicia transicional, y crean entonces la ley de restitución de tierras. Y en ese marco de la ley de víctimas y restitución de tierras, pues esa es la respuesta que el Estado da. Pero lamentablemente, me voy a meter tal vez en un problema, porque no sé si aquí hay abogados o abogadas, voy a hacer una crítica a la justicia transicional. La justicia, esa respuesta del Estado, nosotros la vemos como es una lógica de simulación, ¿sí me entienden? O sea, el Estado no es capaz de controlar, no es capaz de garantizar el orden, no es capaz de garantizar protección, o sea, no es capaz de ser sujeto de derecho como debe ser, y crea leyes transicionales, ¿cierto? Y nos crea imaginario de que a 10 años, como esta ley, ya Colombia ha cesado el conflicto armado y que ya entramos, de hecho, a un posconflicto por el solo hecho de tener una ley de justicia transicional, ¿cierto? Entonces, es una lógica de simulación porque todos sabemos que eso es mentira, ¿sí? Todos sabemos que Colombia no está en posguerra, que Colombia vive la guerra día a día y se ve expresa en estos ejemplos que les he puesto. Pero el Estado no puede decir, no podría decir que esa ley va a ser permanente porque es develar que él no es capaz de garantizar el derecho, ¿cierto? No lo puede hacer. Entonces, tiene que escudarse en justicia transicional, ¿cierto? Para poder seguir simulando de que sí es un Estado que garantiza el derecho. Entonces, en ese marco, también nosotros tenemos cuáles son las apuestas desde las organizaciones sociales para contrarrestar esta situación que vivimos. Aquí yo les he traído solo imágenes para ilustrar. Estas son imágenes apenas del 2006, donde en parte de los trabajos que hemos hecho de visibilizar la situación en Buenaventura, allí hay imágenes de casas de pique que le llaman en Buenaventura, lo decía Anthony ahora en su exposición, y pique es el acto de tortura que se ejerce en el cuerpo, ¿cierto? Que se hace pedazos. Entonces, allanaron algunas de estas casas después de toda la presión que hicimos los movimientos sociales, hicieron allanamientos y lograron identificar entonces esas casas, donde ven allí que hay machetes, hachas, pero además fosas comunes, porque se ejerce la desaparición forzada como un acto de ascesia de la guerra. Cuando hay muchos cuerpos, entonces todo el mundo, tantas muertes violentas, en el fin de semana se dieron 12. Entonces lo que hacen es matarlos, enterrarlos y se desaparece. Y esa es la ascesia de la guerra. Una guerra sin cuerpos, pues usted, cuando uno dice y va a denunciar está desaparecido, como es un puerto, dicen no, se fue, emigró, se fueron, deben estar en Chile, porque Chile se ha convertido como hoy una alternativa, digamos, para los porteños, porque no aguanta más. Entonces, esperemos, ustedes tienen que mirar dónde está, esperen 3 meses, tal vez vuelve. Se fue uno hace 3 meses y llamó y dijo que estaba en Chile, ¿cierto? Entonces, no hay cómo probar de que efectivamente la situación pues se está presentando.
cercano. Entonces, en este marco, pues nosotros estamos viviendo un conflicto, de una guerra que lleva más de 50 años, que ha tenido momentos en ese marco, ha tenido momentos, pero que además es un conflicto vigente. Para nosotros, que somos parte de los movimientos sociales, nosotros no tenemos una línea divisoria del conflicto, o sea, no decimos estamos en guerra intensa hace 15 años, para nosotros ese conflicto ha sido histórico, ¿cierto? Incluso nos paramos desde el proceso de diáspora, ¿sí? Que fue un proceso de tortura, ¿cierto? Que tocó vivir, tocó asumir y que nosotros hoy somos producto de ello y que todo el racismo estructural que ejerce sobre nuestra población data de esa época. Entonces es un conflicto que está vigente, pero que además está deteriorado. Cada día se va deteriorando más y lo vemos en el marco del desarrollo de sus estrategias y de sus repertorios. Y nosotros creemos que se deteriora porque ellos pensaron, o sea, logren ustedes, uno dice una idea, logren ustedes pensar, ¿quién se imaginaría que en esas casas de tortura, donde yo les mostré ahorita la foto, al lado de esas casas viven familias, de estas casas donde ven como algo zapotito, ahí esas son casas y al lado hay personas viviendo, vecinos, hay vecinos, hay familias, y les toca escuchar en las noches o diariamente cómo vivo desmembran a una persona, ¿cierto? Entonces, ellos lo hacen para generar que la gente se desplace, pero la gente sigue arraigada al territorio, no se va. Entonces, nosotros creemos que parte de ejercer cada día más esos actos de tortura tan cruel es porque ellos no han logrado a través de esos actos que la persona pasee demográficamente el territorio. A pesar de la intensidad, se quedan. Entonces ellos dirían, pero ¿quién podría vivir al lado de una casa de tortura? O sea, nosotros vivimos, ¿sí? Nos toca vivir. Y vivimos no porque no tengamos para dónde irnos, vivimos porque para nosotros ese es nuestro espacio de vida. Y no lo cedemos, y no lo damos, ¿cierto? Entonces, uno de cada día lo harían. Llevan a alguien en público y lo hacen, esperan que al día siguiente ya todo el barrio se haya ido. La gente sigue allí, ¿sí? Pero además sigue siendo comunidad, porque sigue siendo solidario, sigue dando. Entonces, lo que ellos pretenden dañar es esa red que no han podido. ¿Ya? Entonces, en ese marco, decimos esas características del conflicto. En el marco del conflicto se han generado despojos de tierras, y esos despojos de tierras se hacen de distintas formas. Mira, hay barrios en Buenaventura que están construidos hace más de 100 años, y resulta que, digamos, este es un barrio, ¿cierto? O comunidad, hace más de 100 años, y llega alguien con un título emitido hace poco, hace 15 días, por la alcaldía municipal, que dice que él es dueño de todo ese barrio, pero un barrio además que tiene infraestructura, tiene canchas, tiene colegios, tiene áreas pavimentadas, tiene parques, y el señor va con un título del mismo estado diciendo que el barrio es de él. ¿Sí? O sea, uno no entiende. Y entramos entonces luego ya en un lío jurídico, porque nos toca a nosotros demostrar al Estado que el barrio es nuestro. ¿Ya? Cuando hay juntas de acciones comunales, que son la forma de administración local, admitidas por el gobierno, legitimadas por el gobierno, y sale una persona y dice que él es dueño, con un título que le dio la misma alcaldía. Y hoy estamos en varios territorios en una lucha jurídica por demostrar de que el territorio sí es nuestro, que él no es el dueño del territorio. Entonces, estas situaciones, por ejemplo, las vivimos allá. Entonces, nosotros siempre nos preguntamos en ese marco, bueno, ¿para qué nos matan? ¿Por qué nos matan? ¿Para qué nos torturan? ¿Por qué nos torturan? ¿Para qué nos violan? ¿Por qué nos violan? Pues sencillamente la respuesta es porque ellos necesitan, ¿cierto?, consolidar esa plataforma estratégica de enclave portuario, y han implementado como parte de esa metodología la guerra, ¿cierto? Y dentro de esa metodología de guerra pues tienen unas herramientas, y esas herramientas son todos los repertorios de violencia que imprimen sobre la población de manera desproporcional. Bueno, aquí ya vamos a hablar de las formas de resistencia. En las formas de resistencia, Buenaventura, digamos, a pesar de todo este contexto, pareciera desesperanzador que yo les cuento, nos movilizamos.
y nos movilizamos mucho. Las fotos que están ahí son recientes, son apenas del 19 de abril, que conmemoramos un año de una marcha que le llamamos Entierro por la Violencia en Buenaventura. Hicimos una marcha y enterramos simbólicamente la violencia. Se cumplió un año el 19 de febrero de esta marcha y decidimos salir a la calle a protestar porque además de la situación de conflicto armado, hay situaciones estructurales que no se resuelven. En una ciudad con 11 cuencas hidrográficas no tenemos agua potable en las casas. El agua llega un día de por medio, llega 2 horas. Y hay barrios donde no llega porque es una forma de presionar a las comunidades para que salgan, a la no proporción de los servicios públicos, ¿ya? Entonces no llega el agua nunca, o si tú te demoras un mes para pagar, que allá legalmente tú puedes acumular 2 facturas, a la primera factura van y te cortan el servicio y no te lo reconectan más. Es otra de las estrategias que tienen para presionar que la gente salga y avance esos territorios. En ese marco, entonces, nosotros, como parte de la resistencia, nosotros lo que hacemos es adelantar procesos que permitan fortalecer, recuperar, ¿cierto? Y esas prácticas culturales que nos hacen distintos, porque ya entendimos que lo que ellos pretenden erradicar es lo que somos. Entonces nosotros le apostamos a mantener lo que somos. Entonces les voy a poner un ejemplo, vean, no necesitamos plata para eso. Por ejemplo, para nosotros es muy importante saludar, ¿ya? Yo puedo llegar aquí a este espacio, llega una persona de Buenaventura y aunque yo esté hablando diría, buenos días, y todo el mundo mira y dice, qué grosero. O sea, para nosotros no es grosería si no contesta, porque el saludo genera cercanía, ¿cierto? Nosotros decimos, no somos amigos, pero manque el saludo, ¿sí? O sea, el saludo mantiene cierto nivel de conexión que no me permite decir que tú, ¿sí? Que yo te desconozco. Yo el saludo estoy diciendo que te reconozco como persona. Entonces, eso se ha perdido y es una práctica que identificamos que es cultural. Entonces, hicimos jornadas de saludos en los barrios. Entonces, nos fuimos con los líderes de los barrios a saludar a la vecina. Vecina, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ay, el muchacho, ¿dónde está? Y la gente, ¿pero ustedes qué les pasó? ¿Se volvieron locos? Le dijimos, no, estamos recuperando una práctica ancestral que se está perdiendo. Y en la práctica yo le estoy diciendo, yo no soy su amigo, pero la respeto y la conozco, ¿cierto? Y la reconozco y genero cierto nivel de cercanía y no somos enemigos. Cuando yo ya pierdo el habla, que se puede precisar, aunque sea en el saludo, yo estoy diciendo que tú eres enemiga mía, ¿cierto? Y es lo que nosotros no queremos generar allá. Entonces, hacemos estos ejercicios. Yo comentaba ayer en una clase de la profe que me invitó, también que para nosotros el tema del compadrazgo, ¿cierto? Es tener nosotros madrinas o padrinos. Es una práctica también para nosotros muy importante porque eso amplía la red social. Yo decía ayer que yo tengo, por ejemplo, 5 madrinas, ¿cierto? Tengo madrinas de orejas, o sea, las que me hace estos huequitos en la oreja, es una madrina. Tengo la que me corta las uñas, las primeras uñas, es otra madrina. La que me bautiza en la iglesia, si soy cristiana o católica, es otra madrina. Y hay otra madrina que hace el agua de socorro, que le llama a uno, que es una ceremonia tradicional que se hace en las casas con agua bendita, para evitar pues de que yo sea objeto de algún fenómeno sobrenatural que me lleve, ¿cierto? Entonces yo podría tener 5 madrinas que si el día que mi mamá muera o no esté, ella estaría a cargo de mi cuidado. Por lo tanto, es muy difícil que en una sociedad, digamos, con esas redes, una niña o un niño se pierda, ¿cierto? En lo social, porque si la mamá no está, si el papá no está, tiene 10 personas, 5 padrinos y 5 madrinas cuidándola y guiándola, ¿ya? Y eso se ha perdido en el marco también de los procesos de modernización que se están dando. Entonces nosotros, a través de nuestro trabajo, animamos a que hagamos los bautizos colectivos, ¿cierto? Y se ejerzan esa relación de padrinazgo y compadrazgo en el marco de lo que significaría culturalmente para nosotros y nosotras. Entonces, esta es una de las actividades que hacemos. También hacemos procesos de formación política. Para nosotros es muy importante que la gente comprenda de que la guerra no es un regalo divino, ¿sí?
que no nos tocó vivirla, que no es que es un castigo de Dios, sino que la guerra tiene un propósito político. Y el propósito de la guerra en Buenaventura es la desterritorialización, ¿ya? Y en ese marco entonces nosotros hacemos los ejercicios para que la comunidad sepa cuáles son sus derechos, que es sujeto de derecho individual, pero además un sujeto de derecho colectivo, que es una comunidad y que ser esa comunidad significa qué, y que vive en un territorio y hacer parte de ese territorio qué significa. Entonces nuestros procesos de resistencia siempre están acompañados de estrategias de formación política. Hacemos diplomados en derechos colectivos y tenemos un grupo de diplomantes que pretendemos que ellos sean quienes sigan llevando la batuta de esa lucha y de esa resistencia. También nos movilizamos mucho, como veían en las fotos, hacemos marchas, hacemos plantones, hacemos actos de protesta pública como la que acabamos de hacer por el agua potable, que le llamamos totumatón, que era tomar las totumas o los envases e irnos a bañar enfrente del CAM, reclamándole que no había agua potable para nosotros. Hacemos procesos de incidencia política ante la Corte Constitucional. Hemos logrado que en ese marco ellos emitan autos especiales para Buenaventura y emitan autos de seguimientos, ¿cierto? Pero también hacemos giras a estados y a países, ¿cierto?, que tienen vinculación económica con Colombia. A la Unión Europea hemos estado mucho acá en Estados Unidos, vienen distintos compañeros a la CIDH, emitimos informes, ¿sí? Vamos a espacios universitarios porque también creemos que la situación se debe colectivizar, ¿ya? Y no quedarnos simplemente en nuestro lugar y en nuestro país. En ese marco, entonces, yo solo quiero dejar esta última reflexión, porque ustedes ya saben que nosotros estamos en un proceso de paz, que nosotros estamos convencidos que la construimos diariamente, nosotros. Con estos actos que les contaba, con estos espacios, nosotros estamos construyendo paz y haciendo paz. La paz no se hace desde un tratado, desde unos acuerdos sin garantías. Se hace precisamente cuando ejercemos acciones como esta, donde pretendemos que se incluya esa diferencia, ¿cierto? Pero que además de incluirse se acepte y se deje recrear en el marco, pues, de esos derechos que cada persona tiene a ser distinta. Entonces, esa erradicación de la diferencia para nosotros no es una opción, ¿cierto? Para nosotros la opción es poder seguir siendo lo que somos. En ese marco de esa reflexión, y les traigo un pequeño video que dura 10 minutos. Ese video se llama Marcando Territorio, y es porque como el territorio nos quieren quitar, nosotros estamos apropiándonos de ellos, y eso hace parte de la otra estrategia de resistencia que no les había contado, que es la resistencia cantada. Le llamamos nosotros así, resistencia cantada. ¿Por qué la resistencia cantada? Porque nosotros por cultura somos ritmos, somos música, ¿sí? Nosotros somos personas muy rítmicas y a través de la música expresamos alegría, tristeza, miedos, ¿cierto? Y dijimos, bueno, ¿por qué no usar ese valor cultural asociado para hacer política? ¿Ya? ¿Por qué no lo usamos? Entonces, en esos diplomados de formación que les decía, lo dirigimos a los artistas locales de Buenaventura, ¿ya? Hay muchos artistas locales que no hacen música tradicional, sino que hacen rap. Entonces dijimos, y a veces se estigmatizan a los muchachos porque hacen rap. Entonces les dijimos, no, vamos a darles contenido político, y después del taller, la tesis de ellos era que pudieran componerle, ¿cierto?, hacer una composición a favor de los derechos colectivos. Y ellos decidieron, entre todos, las composiciones que habían hecho, unirlas y hacer una sola canción en defensa de su territorio. Entonces, ese es, digamos, lo que les traigo hoy como parte de eso de la resistencia cantada. Ojalá y puedan escuchar muy bien el mensaje que ellos hacen, porque lo hacen después de este proceso formativo. Pero no, es una canción. Ya vamos para eso. Oye, ya tenés el tema. Ya tengo el tema. Oye, ¿cómo dice? Oye, excelente, más hombre. Bueno, estos manes se tienen que ir porque, oye, imagínate cómo nos van a sacar. Nosotros los raperos estamos presentes y eso. Oye, eso me da respaldo acá, usted manito. Oye, cuando uno juzgado por acá, que la vaina se muera.
Los que se asustan y se van poniendo en territorio a tiempo de presión, ellos no sienten lo que ellos sufren ahora. Ellos no sienten, unidos haremos que sientan miedo. Cuando nos vean trabajar por un futuro mejor, que sientan miedo. Que siempre echemos para el frente y de hacer que estamos presentes. Que sientan miedo. Que sientan la presión, lo hago de corazón. Que sientan miedo. Nuestros derechos los sabemos y mi gente con las manos en el pecho. Canto por mi territorio y reclamando mis derechos. No quiero que nos descomen lo que juntos hemos hecho. Soy integrante de este interno, marcando un territorio que ellos se den cuenta que no nos sacarán a todos. Por el futuro para los niños estamos luchando y con nuestro talento estamos demostrando que mi gente siente, que mi gente está presente. Váyanse de mi tierra, no nos dañen nuestro ambiente. Sientan miedo cuando el pueblo se une y dijo una sola palabra. En mi territorio no queremos que nadie se salga, estamos reclamando en forma de interpretación y que el gobierno sienta temor de nuestras canciones. En este territorio mío donde cosechamos sueños de amor y esperanza, hay que ver que no siempre es fuerte el que manda, sino prepararnos para la batalla y saber que en el mundo el pueblo es mi mando, mi pueblo, mi etnia, todos mis hermanos, los que quieren defender su tierra y darse la mano, sabiendo que unánimemente podemos lograrlo. Decir que en mi territorio no van a sacarnos y no crean que vamos a salir de nuestra aldea. ¡Invencible! Seremos unidos, falta que creas en ti y que dejes el miedo que unas a mí. No hay nada imposible, posible levantarse después de morir. Nos quieren sacar, pero no van a lograr, porque nuestro barrio está unido. Nos quieren reubicar, nos quieren sacar, pero no van a lograr, porque nuestro barrio está unido. Nos quieren sacar, siente la presión de ese pueblo que hoy se revela. No somos ladrones, mira que este grito viene desesperado. Siente la presión de este pueblo que hoy se revela. No somos ladrones, mira que este grito viene desesperado. Tengo una comunidad donde existe voluntad y quiere llegar a tanto de los jóvenes. Soy la inspiración de este barrio, que vive el barrio ya aunque muchos quieran sacarlo. Ellos no sienten miedo de matar y de robar. Ellos solo quieren perjudicar nuestra ciudad, pero todos juntos podemos visualizar un futuro mejor aquí en nuestra tierra. En nuestro territorio todos trabajamos. No quiero que nos saquen sin nosotros luchar. Los cogidos de la mano los vamos a vencer. Va para adelante con fuerza y poder. Antes de ser tierra, esto era fuerte. Y porque ahora quieren desalojar a mi gente. Esto solamente quiero que ellos entiendan que pasamos trabajo rellenando con la lemba. ¿Qué está pasando? No estamos acabando por falta de unión. Mira que nos están sacando del territorio que nos pertenece. Es hora de luchar solo con la mente. No soy la bomba que calla por un pueblo que está allá, reclamando derechos para los que vengan y vayan. No me fallaré que es mi plan perfecto. No dejaré que me quiten esto. Voy a luchar sin ningún pretexto y en la guerra y la alegría moriré contento. Nos quieren sacar, pero no van a lograr, porque nuestro barrio está unido. Nos quieren reubicar, nos quieren sacar, pero no van a lograr, porque nuestro barrio está unido. Nos quieren sacar, siente la presión de este pueblo que hoy se revela. No somos ladrones, mira que este grito viene de tierra. Siente la presión de este pueblo que hoy se revela. No somos ladrones, mira que este grito viene de tierra. Otros que se llevan el barro, otros que se asustan y se van poniendo en territorio a tiempo de presión. Ellos no sienten duro lo que ellos sufren ahora. Ellos no sienten, unidos haremos que sientan Que miedo. la gente se rebele y podamos contra ellos. Que sientan miedo. Que estamos por la paz, por el amor y por la libertad. Que sientan miedo. Por sacar sus propias decisiones sin tener en cuenta nuestras opiniones. Que sientan miedo. Basta ya de demencia, cojamos conciencia. Que sientan miedo. Ando con todo un combetero reclamando mis derechos y exigiéndole respeto. ¿Qué les pasa? No van a sacarlo de nuestro barrio. Aquí nacimos, crecimos y aquí
vamos a quedarnos. Haití no lo pueden invitar, los gobiernos ni los ricos lo quieren escuchar. En Colombia existe una ley 70 que ni siquiera así nos tienen en cuenta. Que le quede en su mente, que le quede claro, queremos este territorio hecho con trabajo, todos unidos, claro, con la voz en alto, coherencia. ¿Y qué le pasó al Estado? Mi gente sufre, mi gente llora. ¿Qué pasa con esta sociedad? Al pobre se le quita, al rico se le multiplica. La sangre mi tierra como me pica, como me lo explican. ¿Cómo me lo explica? Quiero que nadie se vaya de mi barrio tan humilde, que tanto hemos trabajado y nos hemos ayudado por una vida mejor, que todos hemos luchado con mi gente presente que hoy tenemos ausente. Se cae el llanto de un pueblo que ha llorado y ha sufrido. Hay uno que se ha ido y otro que se ha mantenido firmeza. Nadie nos quitará nuestra riqueza, porque todos unidos jamás seremos vencidos. El gobierno hoy en día no nos presta atención, por eso día a día se pierde mi nación, perdiéndose en la droga y en la corrupción, y solamente dicen ya no hay opción. Queremos la paz y la tranquilidad, que nuestros padres y nuestros hijos no tengan miedo de caminar, que se acabe la violencia, también la corrupción, porque toda esta cosa afecta a nuestra nación. Yo no entiendo por qué tiene que continuar una guerra que hace tiempo tenía que terminar. Solo muertos desplazados, esto ha dejado ya. Por eso hoy los jóvenes cantamos por la paz. Vamos a luchar por lo que es nuestro, lo que nos pertenece. No se lo dejaremos a quien no lo merece. Si vienen a innovar para progresar, porque a los nativos nos tienen que sacar. Se unieron y construyeron Este territorio que hoy tenemos, el gobierno ni nadie va a venir a sacarnos, porque esta es una herencia que nos dejaron. Nos quieren sacar, pero no lo van a lograr, porque nuestro barrio está unido. Nos quieren ubicar, nos quieren sacar, pero no lo van a lograr, porque nuestro barrio está unido. Nos quieren sacar, siente la presión de este pueblo que hoy se revela. No somos matones, mira que este grito viene de perdiera. Siente la presión de este pueblo que hoy se revela. No somos matones, mira que este grito viene de ¿Hasta cuándo perdiera. vamos a seguir tolando, soportando el nudo, la guerra, seguir callando y ocultando los hechos reales que están pasando en mi país, en mi ciudad, aquí en mi barrio, mi barrio? Tú sabes y yo sé que no es coincidencia. En estos territorios haya tanta violencia, eso es manipulación para que la gente se vaya, pero seguiremos duro aquí parados en la raya. No lo van a sentir porque de mi territorio yo no me voy a salir, sientan presión, de aquí llegaron los que son, unidos todos de corazón. Unos que no quieren ganar, otros que se llenan de valor, unos que se asustan y se van porque en el territorio alguien me depresión. Ellos no sienten lo que nosotros sufrimos, ellos no sienten. Unidos haremos que sientan miedo cada vez que te represento y deciden lo que hablamos. No negaré que conozco la marimba, que sientan miedo, no ocultaré mis raíces, que no sientan dejaré mi miedo, cultura, no tengo de qué avergonzarme, que soy hijo de sientan aventura. Y como un buen hijo, regresaré a casa a luchar por un pueblo, el despertar de mi casa. Cuando Chontaduro rojo, borojó y agua de coco, doy gracias a Dios y de ti me siento orgulloso. Soy porteño, soy bonaerense, soy isleño, soy del continente, soy de barrio, soy de bajamar, soy del río, también soy del manglar. Muchas gracias. Yo no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas o no. Bueno, quizás podemos hablar sobre almuerzo y hacer las preguntas individualmente con Daneji. Ok, perfecto. Todo para Muchas gracias, Daneji. Gracias.